Bueno, y esta hora quiero recibir en los estudios en Quito, darle la bienvenida al ministro de Finanzas, Richard Martínez. Gracias por acompañarnos, ministro. Buenos días. Buenos días, Liz. Bueno, tras el anuncio de las medidas económicas hay algunas dudas todavía por despejar en torno a las mismas. Y quiero empezar preguntándole, esos 2.200 millones que se prevé recaudar producto de la ejecución de dichas medidas, ¿a qué ritmo han visualizado lo van a poder hacer? Porque hay medidas que son de aplicación inmediata y otras que no. Sí, efectivamente cada una de las medidas tiene su tiempo de ejecución. En el caso del recorte, el recorte es inmediato, aplica el presupuesto del año vigente. En el caso del programa de incremento de las retenciones en la fuente para el impuesto a la renta, esto es un estimado durante lo que queda del año también. Para el caso del aporte de los servidores públicos estamos teniendo una estimación de un año, ese escenario es hasta un año, y en el caso de la contribución también de aquellas personas que tienen vehículos cuyo avalúo totalice o supere los $20.000, también está computado dentro de este año. ¿Por qué? Porque eso demanda de una reforma y esperamos que incluso con planes de pago espaciados se cumpla dentro de este mismo año. Ahora, ahí quisiera ir puntualizando. Sobre este aporte que darán los servidores públicos, ¿se haya podido definir quizás cuál va a ser ese porcentaje de aportación durante ese año? ¿Va a aplicar para quienes tengan un sueldo que parta desde qué punto o desde qué valor? ¿Ya podríamos precisar esos detalles? Sí, efectivamente, ayer hubo reuniones altamente productivas con las centrales sindicales lideradas por el ministro de Trabajo, y hay varios consensos. El primero es que aquellas personas que tengan el salario más bajo dentro de la función pública no estén afectadas por esta decisión. Básicamente estamos hablando desde $800 hacia abajo. Se ha hecho una exclusión también a aquellos maestros que tienen salario de $817. Pero hacia adelante se han presentado varias propuestas por parte de las organizaciones de los servidores públicos que están evaluándose. Una es un porcentaje específico, otra es en algunos sectores hacer un acople de las horas trabajadas para que el salario esté acoplado, valga la redundancia, a esas horas trabajadas, es decir, reducir las horas de trabajo y reducir el salario para que se mantenga la proporcionalidad del salario. Eso se sigue discutiendo el día de hoy, esperamos tener una respuesta concreta en las próximas 24 o 48 horas. El gobierno ha abierto este espacio de diálogo, pero el objetivo es justamente lograr que tengamos una menor presión por el lado del gasto en masa salarial. Ahora, usted mencionaba ya esta medida que sí podría tomar mayor tiempo porque requiere de la aprobación de la Asamblea, y es este valor, el porcentaje que deben pagar aquellas personas que tengan vehículos avaluados desde $20.000. Ayer usted acudió al legislativo y ya hubo reacciones por parte de algunas bancadas que no ven o que han dicho que no apoyarían esta medida. ¿Qué harán en caso de que no cuenten con un respaldo de mayoría para cubrir ese valor que ya tienen planificado, que si no me equivoco bordea los 200 millones producto de la ejecución de la misma? Creo que es anticipado este momento mencionar otras alternativas que podrían darse en caso de que eso no se apruebe. Más bien nosotros como Gobierno Nacional apelamos al diálogo, es por eso que ayer estuve personalmente más de 6 horas en la Asamblea, reunido con todos los bloques legislativos, y nosotros comprendemos una potencial preocupación, también una posición política inicial, pero también somos conscientes de que hay un ambiente en el que todos estamos conscientes de que debemos hacer un esfuerzo colectivo. Y ayer dentro de la reunión se plantearon algunas alternativas como el escalonamiento de esta contribución, como la exclusión de algún tipo de transporte, por ejemplo, vehículos de transporte dentro de los vehículos livianos y temas por el estilo. Entonces, se está trabajando en ello. Ayer se acordó dentro de esa reunión de trabajo establecer una comisión que analice estas opciones para lograr viabilizar dentro de la Asamblea.
Como le digo, este momento creo que es prematuro enumerar opciones diferentes que tiene el gobierno, sin duda herramientas, pero que tienen que ser analizadas en su contexto, y creemos nosotros que planteada como está la decisión, es una decisión que se puede implementar. Entendemos la posición de algunos sectores políticos, pero ayer también el llamado fue a que tenemos una situación extremadamente crítica por la caída del precio del petróleo, y estamos haciendo el llamado a todos a contribuir. Al margen de ese tema, la buena noticia es que en cuanto al tratamiento legislativo del Código de Planificación y Finanzas Públicas hay un muy buen ambiente, y ese tratamiento es muy importante porque nos va a permitir que no regresemos nuevamente a este escenario en el futuro. Ahora, ahí quería preguntarle, usted acaba de decirnos que se va a crear una comisión para analizar estas propuestas que han surgido en torno a esta medida específica que va a pasar por la Asamblea, donde también incluso se proponía ampliar la base, que no sea quizás a los vehículos de 20.000, sino a los que cuesten un poco más, pero han puesto un plazo para ya, que haya un plazo definido para el resultado del trabajo de esa comisión, y lo digo porque, bueno, el tiempo apremia, ¿no? Dada la situación y lo que el país pierde diariamente producto de la caída del precio del petróleo. Sin duda, el objetivo es enviar la ley la próxima semana, eso es lo que se ha acordado. Entonces, estas horas son claves para definir esos instrumentos. El día de hoy se va a trabajar en aquello, mañana también. Esperamos que se cierre esta discusión rápidamente, porque no hay mucho que discutir, sino los instrumentos sobre los cuales podemos llegar a ese objetivo. Así que la próxima semana está previsto el envío de esa norma, porque tenemos que avanzar, como usted decía, de manera acelerada con los proyectos que ya han estado planificados y que nos permitan también en el futuro contar con las herramientas. Es importante recordar lo siguiente: esta ley del Código de Finanzas Públicas estaba incluida en la ley que no se aprobó con un conjunto de otras normas. En esa ley se contiene un tema muy importante, que es la posibilidad de que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Finanzas, realice coberturas petroleras. Si esa ley habría estado en vigencia hoy, habríamos tenido la posibilidad de minimizar este impacto y este riesgo, porque ya habríamos contado con una cobertura petrolera. Entonces, el día de ayer el diálogo fue fluido en ese sentido de la urgencia y la necesidad de tener todos estos instrumentos para blindar el presupuesto, y que un shock de esta magnitud sea más llevadero con instrumentos como el que acabo de mencionar, pero que sobre todo los fundamentos estructurales de la sostenibilidad fiscal estén garantizados para poder amortiguar la fuerza de este shock. Adicionalmente, es importante mencionar que hay otras dos normas que salieron de este diálogo como una necesidad de implementación en el corto y en el mediano plazo. Una ley de lucha contra el contrabando y una ley de mercado de valores. ¿Para qué? Para que los ecuatorianos puedan actuar de manera más ágil en las bolsas de valores y tener instrumentos de financiamiento para los distintos sectores productivos, pero también tener instrumentos de inversión en favor de los ciudadanos. Ahora, dentro de las medidas se anunció una renegociación de la deuda con China, pero es un país que está también golpeado por la situación del coronavirus y que no está recibiendo divisas en los niveles que espera. Me quiero ir a la pausa, ministra, a regresar. Quisiera que me conteste, partiendo de ese escenario, ¿qué tanto se espera entonces que haya por parte de ellos también el estar dispuestos a efectuar concesiones? Vamos a la pausa y al regresar su respuesta. Retomamos la entrevista con el ministro Richard Martínez, y yo le preguntaba antes del corte hasta qué punto China va a estar también en la posición de dar concesiones, a renegociar o a mejorar las condiciones de la deuda, cuando se han visto también, su economía se ha visto muy afectada con esta propagación del COVID-19. Nosotros esperamos que exista sensibilidad de parte de la contraparte china. De hecho, en el mes de enero viajamos a China con este propósito para lograr un mejor perfil de vencimientos de nuestra deuda en los próximos años. Nosotros somos optimistas. Durante estos días se han mantenido diálogos de alto nivel con la contraparte china. Creo que con lo que hemos logrado avanzar hasta ahora ya tenemos una noticia positiva, pero hemos pedido durante los últimos días un apoyo adicional en función de esta caída drástica del precio del petróleo. Como usted mencionaba, Liz, el efecto de China no es solamente un efecto de un tema financiero o un tema petrolero, también tiene un efecto muy severo en nuestras exportaciones.
El camarón, por ejemplo, está siendo afectado porque la demanda se ha reducido de manera drástica, es decir, no se está pudiendo vender lo que se vendía antes. Entonces, entendiendo esa dinámica mundial, nosotros también hemos participado a las contrapartes chinas el hecho de que el Ecuador en estas circunstancias, con este precio del petróleo, más que nunca necesita el soporte bilateral y nosotros creemos que un aliado estratégico en este momento es China para mejorar las condiciones de nuestro financiamiento con ellos y aliviar las presiones fiscales y financieras que tiene nuestro país fruto de esa deuda. Quería preguntarle, ministro, si las medidas que hoy ha decidido ejecutar el gobierno para paliar esta situación externa que nos trae estos problemas que usted acaba ya de mencionar son suficientes en caso de que esto de aquí prospere, como hemos visto en otros países donde se han tenido que tomar mecanismos de restricción comercial, de cuarentena absoluta. No sabemos hacia dónde pueda despuntar en el caso de Ecuador todavía la propagación de este virus vamos en el día a día. Entonces, ¿serán suficientes lo que se acaba de adoptar en materia económica para poder solventar lo que pudiera llegar a pasar? Mire, lo que estamos haciendo en este momento es un plan de financiamiento para cubrir el hueco que deja la caída preliminar del precio del petróleo. Esa es la primera foto, es decir, ante una caída tan brusca, una primera reacción que nos obliga justamente a hacer un recorte presupuestario y a tomar estas decisiones para llenar ese vacío que deja la caída del precio del petróleo. Pero el efecto y la magnitud de la situación económica global va a tener otras consecuencias y a medida que vayan tomándose decisiones o que vayan dándose acontecimientos que no se controlan, es evidente que el gobierno nacional debe tener un set y una batería de herramientas que tiene que ir utilizando. El día de ayer, por ejemplo, ya se anunció una limitación por parte de Estados Unidos a cierto tipo de vuelos que vienen de Europa. Eso va a generar nuevamente, y ya generó también una preocupación en los mercados, las bolsas reaccionaron a la baja, el precio del petróleo se redujo nuevamente cuando estaba creciendo. Entonces, esto es muy dinámico. Nosotros estamos evaluando día tras día los eventos y es muy dinámico no solamente desde el punto de vista fiscal, sino desde el punto de vista externo, desde el punto de vista de nuestras exportaciones, desde el punto de vista de la propia dinámica interna en relación a la protección que el país debe adoptar y prevención por el coronavirus. Hemos estado activamente trabajando básicamente con los organismos multilaterales, se ha conseguido ya más de 80 millones de dólares, el presidente anunció 60, el día de ayer tuvimos una buena noticia, tenemos 20 más, 80 millones de dólares solamente para atender de manera inmediata la potencial afectación. Entonces, insisto, estamos en una situación extremadamente dinámica, no solo en su profundidad, sino en todas las aristas que los cubren, exportaciones, embarques, el precio del petróleo, la parte fiscal, el financiamiento, el riesgo país. Es una situación compleja y en esas circunstancias el gobierno no puede sino anticipar y utilizar todas las herramientas que estén a su alcance para proteger a la economía y particularmente garantizar que las personas más pobres, es decir, aquellas personas que menos tienen, no sean afectadas por esta situación. Y ministro, me queda un minuto, pero no puedo dejar de preguntarle sobre la focalización de los subsidios que muchos esperaron sea anunciada con estas medidas, más aún cuando con eso en octubre del año pasado se pretendía recaudar alrededor de 700 millones de dólares. Usted ha dicho que se avanza, que en 15 días habrían las referencias ya técnicas para poder dar paso a la contratación del sistema, pero ¿hacia dónde apunta ese avance? ¿A una focalización solo de la gasolina extra, dejando abierta la posibilidad de ir al diésel también quizás? La primera fase tiene el extra como objetivo y parte de un concepto, que las personas que no necesitan el subsidio no lo reciban, es decir, se han unido bases de datos del Servicio de Rentas Internas, de la Seguridad Social, de la Agencia Nacional de Tránsito, para consolidar una información que permita identificar vehículo y persona en función de su condición socioeconómica. Sobre esa base habrá personas que estén excluidas del beneficio, haciendo un control para que no haya una fuga o que no haya un mal uso de esta información. Y
mecanismo de implementación es lo que tiene que contratarse, instalarse, hacer pruebas piloto para que esté vigente en el país. Una vez que tenemos todo ese sistema instalado, va a ser mucho más fácil ir segmentando, porque ya no depende del tipo de combustible, sino depende del instrumento que tengamos en la gasolinera. ¿Y eso alcanzará a hacérselo dentro de este año? Por supuesto, el mecanismo tiene que estar implementado dentro de este año. Esperamos nosotros que Ministro, hasta junio ya tengamos el sistema implementado. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas con mayores precisiones sobre las medidas que adopta el gobierno para afrontar esta situación del coronavirus que repercute directamente también en la economía, en este caso de nuestro país. Muchas gracias.